¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con aquellos que son cremados? ¿Alguna vez has sentido esa inquietud en tu corazón y te has cuestionado si la cremación puede afectar la promesa de la resurrección que Dios nos ha dado? ¿Será que quienes son reducidos a cenizas podrán levantarse en el día final cuando suene la trompeta de Dios? Estas no son preguntas sencillas. Son dudas profundas que muchos creyentes llevan en silencio, con temor, con confusión, pero que hoy, a la luz de la palabra, vamos a responder con claridad y con verdad espiritual. Y te entiendo, porque quizás tú has pasado por esa situación difícil donde un ser querido fue cremado, o tal vez tú mismo te has preguntado, si yo llegara a ser cremado, ¿Dios podrá levantarme en el día de la resurrección? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre esto? A lo largo de la historia ha habido mucho miedo, confusión y tabú alrededor de este tema. Algunos dicen que la cremación es pecado. Otros aseguran que quien es reducido a cenizas no podrá ser resucitado. Y otros simplemente guardan silencio por temor a equivocarse. Pero hoy vamos a romper ese silencio. Hoy, a la luz de la palabra de Dios, vamos a sacar a la luz la verdad que ha estado escondida durante mucho tiempo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar por completo tu forma de entender no solo el tema de la muerte, sino también el poder sobrenatural que tiene Dios sobre la materia, la vida, la muerte y la eternidad. Este no es un tema para debatir desde la tradición humana, sino desde la revelación bíblica. Aquí vamos a examinar qué enseña Dios sobre el cuerpo, sobre el polvo, sobre la resurrección y sobre su capacidad ilimitada para restaurar lo que el hombre cree que es irrecuperable. Así que te invito desde ya a que te quedes hasta el final, porque lo que aprenderás aquí no solo traerá paz a tu corazón, sino que te dará armas espirituales para comprender mejor tu fe y la promesa eterna que Dios te ha dado. Antes de continuar, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal, actives la campanita, le des like al video y compartas este mensaje con alguien que necesite luz sobre este tema. Porque te aseguro, Dios te trajo aquí con un propósito. Esto no es casualidad. Ahora sí, prepárate, abre tu mente, abre tu corazón, porque lo que viene es una revelación que cambiará tu manera de ver la vida, la muerte y la eternidad. Amado hermano y hermana en la fe, cuando hablamos de la cremación, es natural que surjan temores, inquietudes y hasta confusión espiritual. Durante siglos, muchas culturas y religiones han debatido si este acto físico tiene algún impacto sobre el alma, la salvación y la promesa de la vida eterna. Pero, para entender este tema, lo primero que debemos hacer es separar lo que son tradiciones humanas de lo que realmente enseña la palabra de Dios. Primero, debemos entender claramente qué es la resurrección según la Biblia. La resurrección no depende del estado físico del cuerpo, sino del poder sobrenatural de Dios. Recordemos lo que está escrito en 1 Corintios 15, 42, 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Aquí el apóstol Pablo deja muy claro que el cuerpo que se siembra, es decir, que es enterrado, destruido o incluso reducido a cenizas, no es el mismo que se levantará. El cuerpo físico, terrenal, es perecedero, pero el cuerpo que Dios da en la resurrección es espiritual, glorificado, incorruptible. Esto rompe totalmente con la idea de que el estado físico de nuestros restos pueda limitar a Dios. Pensemos por un momento, ¿qué sucede con los mártires cristianos que fueron quemados vivos por su fe? ¿Acaso Dios no podrá resucitarlos? ¿Y qué pasa con aquellos que murieron en naufragios, guerras, terremotos o cuyos cuerpos jamás fueron encontrados? La respuesta bíblica es contundente.
Para Dios no hay nada imposible. Lucas 1:37. La omnipotencia de Dios no está limitada por las circunstancias humanas ni por lo que suceda con la materia física. Nuestro Dios es el creador del cielo y de la tierra, y si formó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra, Génesis 2:7, ¿qué le impediría reunir las partículas de polvo, cenizas o átomos de cualquier ser humano para vestirlo de un cuerpo glorificado en la resurrección final? De hecho, la Escritura es clara al enseñarnos que, al final de los tiempos, los mares entregarán sus muertos, la tierra devolverá lo que contiene, y hasta los que murieron en cualquier condición serán llamados ante el trono de Dios. Lo dice claramente Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Esto quiere decir que no importa si una persona fue enterrada, incinerada, devorada, destruida o desaparecida. La autoridad del Creador está por encima de cualquier cosa. Nada se le pierde a Dios. Sin embargo, es cierto que la práctica de la cremación, en algunos contextos, ha estado ligada a tradiciones paganas, a rituales espirituales ajenos a Dios o a pensamientos filosóficos que niegan la resurrección. Por eso es importante discernir desde dónde lo hacemos, con qué intención y desde qué entendimiento espiritual. En la antigüedad bíblica, el pueblo de Dios acostumbraba a enterrar a sus muertos como señal de esperanza en la resurrección. Abraham enterró a Sara. Jacob pidió ser sepultado con sus padres, y José hizo prometer que sus huesos serían llevados de Egipto a la tierra prometida. Estos actos eran declaraciones proféticas de fe, no porque la tierra tenga poder en sí misma, sino porque reflejaban la confianza en las promesas de Dios. Aún así, no encontramos en ningún lugar de la Biblia una prohibición directa y explícita contra la cremación. Lo que sí encontramos es el mandato de respetar el cuerpo como creación de Dios y, sobre todo, de tener esperanza en la resurrección y la vida eterna. Por lo tanto, la verdadera pregunta espiritual no es si la cremación impide la resurrección, porque la respuesta bíblica es un rotundo no, sino si nuestro corazón está alineado con Dios, si vivimos en su voluntad, si hemos recibido a Cristo como Salvador y si estamos preparados espiritualmente para el encuentro con Él. La palabra de Dios nos dice en Juan 5:28-29, «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Mira lo que dice: todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí no se refiere solo a tumbas físicas, sino a todo lugar donde haya restos humanos, sean cenizas, polvo, huesos o cualquier forma. El poder de la voz de Dios es absoluto. Cuando Él llame, cada alma se levantará. Entonces, hermano, hermana, si te han hecho creer que la cremación puede impedir tu entrada al reino o que tu ser amado no resucitará por esa causa, hoy el Espíritu Santo viene a romper esas cadenas de miedo. La salvación y la resurrección no dependen de un acto físico, sino de una relación viva con Cristo. El enemigo es experto en sembrar dudas, en traer miedo, en hacerte creer que tu destino eterno depende de cosas externas. Pero la palabra dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Esa es la promesa de Jesús. Por supuesto, debemos tratar nuestros cuerpos y los de nuestros seres queridos con respeto, como templos del Espíritu Santo, pero no desde el miedo, sino desde la reverencia y la fe. No hay poder en la tumba, ni en la ceniza, ni en la tierra. El único poder está en Dios. Hoy quiero que guardes esto en tu corazón. No temas por el cuerpo físico. Preocúpate por tu alma. Preocúpate por estar en Cristo, porque lo que realmente impide la resurrección y la vida eterna no es la cremación, sino una vida lejos de Dios, una vida sin arrepentimiento, una vida sin entrega al Señor.
Por eso, este mensaje no es solo para aclarar una duda, sino para invitarte a reflexionar en lo más importante: tu salvación, tu fe, tu comunión con Dios. Ahora que hemos comprendido que la resurrección no depende del estado físico del cuerpo, sino del poder soberano de Dios, es necesario desmontar otro miedo que el enemigo ha sembrado en la mente de muchos creyentes: la idea de que la cremación es un acto de rebeldía contra Dios o que pueda cancelar las promesas eternas. La verdad es que, a lo largo de la historia de la humanidad, incontables personas han muerto de formas trágicas, devastadoras, y sus cuerpos nunca fueron recuperados ni enterrados. Pueblos destruidos por fuego, personas consumidas por guerras, accidentes, desastres naturales. ¿Significa eso que esas almas no resucitarán? Por supuesto que no. El libro de Ezequiel 37, conocido como la visión del Valle de los Huesos Secos, es una de las imágenes más poderosas que Dios nos da para entender su capacidad de restaurar, levantar y dar vida, aun cuando todo parece perdido. Observa lo que dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y subió tendón sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Voz de Ezequiel 37:3-10. Aquí Dios no solo está hablando de restauración espiritual de Israel, sino que está dejando claro un principio celestial. Para Dios no hay imposibles. Él puede levantar lo que los ojos humanos consideran perdido, destruido o deshecho. Piénsalo un momento. Si el Creador formó al ser humano del polvo, del barro, ¿qué le impediría reunir átomos, moléculas, partículas que hayan quedado disueltas en el aire, en el mar o en las cenizas? Nuestro Dios no opera bajo las limitaciones humanas. Miremos otro ejemplo bíblico poderoso. Job 19:25-27 declara con una convicción que atraviesa los siglos: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Job entendía algo fundamental: aun si su cuerpo se deshiciera, aun si la carne desapareciera, Dios tenía el poder de restaurarlo, de darle un cuerpo nuevo para verle cara a cara. La pregunta que deberíamos hacernos no es ¿qué pasará con mi cuerpo si me creman?, sino más bien ¿está mi alma segura en las manos de Dios? Porque es eso lo que determinará nuestra eternidad, no el destino de nuestro cuerpo físico. Hermanos y hermanas, si observamos la realidad física de la tierra, con el paso de los siglos, hasta los cuerpos enterrados se desintegran, los huesos se convierten en polvo, las tumbas más antiguas son hoy tierra, polvo, minerales. La diferencia entre ceniza y polvo es solo cuestión de tiempo. Esto es lo que nos recuerda Génesis 3:19. Polvo eres, y al polvo volverás. Así que el proceso de volver al polvo es un ciclo natural que ocurre de una manera u otra. Lo que es físico es temporal. Lo que es espiritual es eterno. Pero aquí es donde entra la majestuosidad de nuestro Dios. En 1 Tesalonicenses 4:16-17, el apóstol Pablo dice algo que debe llenarte de paz, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Notas lo que dice? Los muertos en Cristo. No especifica si están en ataúdes, tumbas, cenizas, mares, desiertos o en cualquier condición física. Lo que importa es que están en Cristo y por eso se levantarán. Hay otro argumento espiritual que debemos entender. Algunos dicen que la cremación es pecado porque en ciertos tiempos antiguos estaba asociada a prácticas paganas. Es cierto que en culturas idólatras quemaban cuerpos como parte de rituales espirituales ajenos a Dios. Sin embargo, no es el acto en sí lo que es malo,
sino el significado que se le daba dentro de esos rituales. Si una familia cristiana decide cremar a un ser querido, no lo hace como acto pagano, sino como decisión práctica, económica o incluso sanitaria. Dios no mira solo el acto externo, Él examina el corazón. 1 Samuel 16:7 nos recuerda: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por tanto, si el corazón está en paz con Dios, si hay fe, si hay esperanza en Cristo, la decisión sobre qué hacer con el cuerpo no afecta el destino eterno del alma. Esto no significa que la cremación sea obligatoria ni preferible. Cada creyente, cada familia debe decidir conforme a su conciencia, a la dirección del Espíritu Santo y al entendimiento de la palabra. Lo importante es que no debe ser una decisión basada en miedo o en doctrinas humanas, sino en convicción espiritual. Mira lo que dice Romanos 8:38-39, una declaración que debe sellarse en tu alma hoy mismo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto incluye que nada, ni cenizas, ni polvo, ni ausencia de cuerpo físico, podrá separarte del amor de Dios, ni impedir la promesa de resurrección. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, si perdiste a un ser querido que fue cremado, hoy quiero decirte con autoridad espiritual que su destino no quedó afectado por ese acto. Lo que determina dónde está su alma es su relación con Cristo, no el estado de su cuerpo físico. Y si tú mismo estás pensando en el futuro, en qué sucederá con tu cuerpo, quiero que hoy sueltes ese temor. Preocúpate más por alimentar tu espíritu, tu relación con Dios, tu santidad, tu fe, porque ese es el verdadero pasaporte a la eternidad. Dios no se olvidará de ti. Él no perderá ni un átomo de tu existencia. Cuando suene la trompeta final, tu nombre será llamado. Lo que hoy es polvo, mañana será gloria. Lo que hoy es mortal, mañana será inmortal. Esa es la promesa que Cristo hizo a quienes le aman. Hemos hablado de la resurrección y del poder de Dios para levantar lo que los hombres consideran destruido. Pero ahora es necesario que vayamos directamente a la raíz del asunto. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la cremación? ¿Es pecado? ¿Hay alguna condena bíblica para quien decide ser cremado o cremar a un ser querido? Primero, es muy importante entender que la Biblia no prohíbe explícitamente la cremación. A lo largo de las Escrituras encontramos más referencias al entierro que a la cremación, pero eso no significa que la cremación sea un pecado ni una práctica maldita. Simplemente refleja las costumbres culturales y sociales del pueblo hebreo y del contexto bíblico. Por ejemplo, en la cultura hebrea, la práctica tradicional era el entierro en tumbas, cuevas o sepulcros familiares, no por un mandato divino específico sobre el destino del cuerpo, sino como parte de su tradición de honra hacia los muertos. Era una forma de expresar respeto y memoria. Sin embargo, la ausencia de un mandato divino explícito sobre el entierro o la cremación es muy reveladora. De hecho, en algunos pasajes del Antiguo Testamento encontramos referencias a la quema de cuerpos, no como norma general, sino en situaciones muy particulares. Por ejemplo, en 1 Samuel 31, 12, 13, cuando los valientes de Jabes de Galaad recuperan los cuerpos de Saúl y sus hijos que habían sido colgados por los filisteos, ellos los queman y luego recogen sus huesos y los sepultan. Todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda la noche, y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Tomaron luego sus huesos y los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. ¿Fue esto condenado por Dios? No, no hay ninguna reprensión
castigo ni condena por parte del Señor hacia ellos por haber cremado esos cuerpos. Al contrario, es un acto de respeto y amor, hecho para evitar que los cuerpos siguieran profanados por sus enemigos. Esto demuestra que el acto de cremar no es, en sí mismo, un pecado. Lo que importa es la intención y el contexto espiritual. Otro ejemplo aparece en Amós 6:10, donde se menciona que en tiempos de juicio y peste los cuerpos eran quemados, no como acto ritual pagano, sino por razones prácticas, sanitarias y de manejo de crisis. Más importante aún es comprender que, desde el punto de vista espiritual, la Biblia enseña que el cuerpo físico es simplemente un recipiente temporal. Lo que es eterno es el alma. 2 Corintios 5:1 lo explica con total claridad, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. El apóstol Pablo compara el cuerpo humano con una tienda de campaña temporal, frágil, pasajera. Cuando esta tienda se deshace, sea por muerte natural, accidente, descomposición, fuego o cualquier otra circunstancia, lo que permanece es el edificio celestial, el cuerpo glorificado que Dios nos dará. Por tanto, la verdadera preocupación del creyente no debería estar centrada en qué sucede con los restos físicos, sino en cómo está su relación con Cristo, su Redentor. Sin embargo, muchas personas se aferran a tradiciones humanas, a temores heredados, a enseñanzas que no provienen de la Escritura, sino de interpretaciones humanas, mezcladas con supersticiones o conceptos erróneos. Jesús confrontó directamente este tipo de pensamiento en Marcos 7:8, cuando dijo: «Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres». Hoy, muchos viven atrapados en el miedo. Si no entierro a mis seres queridos, si decido la cremación, ¿estoy fallando a Dios? ¿Perderán la resurrección? Pero la respuesta bíblica es clara, contundente y llena de paz. No. Dios no está limitado por las circunstancias materiales. Dios no necesita un cuerpo intacto para obrar su poder. Él es el creador del universo, quien formó al hombre del polvo de la tierra. Si formó al hombre una vez, puede recrearlo cuantas veces sea necesario. Observemos también lo que dice Apocalipsis 20:13. «Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras». Piénsalo, si el mar que destruye, descompone y dispersa cuerpos en partículas microscópicas puede devolver los muertos en el día del juicio, ¿cómo no podrá hacerlo Dios con los cuerpos que fueron cremados y convertidos en cenizas? Aquí está la verdad que muchos necesitan escuchar hoy. No es la condición del cuerpo lo que determina tu destino eterno, sino tu posición espiritual en Cristo Jesús. Cuando Cristo murió y resucitó, venció la muerte, venció la corrupción del cuerpo físico, venció toda limitación humana. Por eso cuando Pablo habla de la resurrección, dice en 1 Corintios 15, 42, 44, «Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual». Este es el punto central que todo cristiano debe comprender. Nuestro cuerpo actual es temporal, corruptible, débil. El cuerpo que Dios nos dará en la resurrección será espiritual, glorioso, eterno, inmortal. Entonces, si tu familia o tú están considerando la cremación por motivos económicos, prácticos o personales, hazlo con paz en el corazón, sin temor, sabiendo que Dios no te condena por eso. Lo que sí sería un error es tomar cualquier decisión desconectados de la fe, desconectados de Dios o basados en creencias paganas. Todo lo que hagamos, sea entierro o cremación, debe hacerse en el nombre del Señor, con reverencia, amor y fe.
sabiendo que la vida verdadera no termina en el sepulcro ni en las cenizas, sino que continúa eternamente en Cristo. Por último, graba estas palabras en tu corazón, porque son la promesa de Dios para ti y para todos los que mueren en fe. Juan 11, 25, 26. Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Cuando entiendes esto, el temor se desvanece, las cadenas mentales se rompen y la paz de Dios inunda tu corazón. Llegados a este punto, hay algo que debes comprender profundamente, algo que cambiará tu percepción espiritual no solo sobre la cremación, sino sobre la vida, la muerte y la eternidad. La resurrección no es un proceso humano, ni un acto que dependa de condiciones materiales. La resurrección es un acto sobrenatural del poder de Dios. Es un milagro que trasciende las leyes físicas, biológicas y naturales que nosotros conocemos. Cuando analizamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que Dios nunca ha estado limitado por el estado físico de las cosas. Él es el Dios que crea de la nada. Es el Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17. Piénsalo detenidamente. Si Dios formó al ser humano del polvo de la tierra, del barro, de lo inerte, ¿cómo no podrá tomar unas cenizas, unas moléculas dispersas, partículas que el viento se llevó, y reconstruir un cuerpo glorificado, incorruptible y eterno? Mira lo que dice Ezequiel 37:1-10, en la famosa visión del Valle de los Huesos Secos. Ezequiel ve un valle lleno de huesos totalmente secos, desarticulados, muertos por completo. Y Dios le pregunta: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel responde sabiamente: Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces Dios le ordena que profetice sobre los huesos, y mientras Ezequiel obedece, los huesos comienzan a unirse, se cubren de tendones, carne, piel, y finalmente el aliento de vida entra en ellos. Se levantan como un ejército poderoso. Esa es la demostración más clara del poder de resurrección de Dios. Si Dios puede levantar un ejército de huesos secos, ¿qué es para Él levantar a alguien que ha sido cremado? Absolutamente nada. Es poderosamente fácil para su mano soberana. Por eso, cuando analizamos el tema de la cremación desde esta perspectiva bíblica, entendemos que no existe obstáculo alguno para que el Señor cumpla su promesa de vida eterna y resurrección, sin importar qué haya pasado con el cuerpo físico. Además, observa este detalle sumamente importante. Millones de cristianos, mártires a lo largo de la historia, fueron quemados en hogueras por defender su fe. ¿Acaso perderán la resurrección porque sus cuerpos fueron consumidos por el fuego? Por supuesto que no. La promesa de Cristo es válida y firme. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Leéis Mateo 10:28. Aquí Jesús deja claro que la destrucción del cuerpo físico no afecta el destino eterno del alma ni impide la obra de Dios. Aún más impresionante es observar cómo la creación entera es testigo del poder de Dios para restaurar, regenerar y dar nueva vida. Cada planta que crece de una semilla muerta, cada árbol que brota después de un incendio forestal, cada flor que emerge del suelo seco, nos habla de un patrón divino. De la muerte surge la vida, de las cenizas surge lo nuevo. Así funciona el reino de Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, 36, 38, Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Pero Dios le da el cuerpo como quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Aquí se nos revela algo profundamente espiritual. El cuerpo que sembramos en esta tierra, sea que se desintegre lentamente en un ataúd o sea reducido a cenizas rápidamente, no es el cuerpo que tendremos en la eternidad.
El cuerpo de resurrección no es una simple restauración de este cuerpo físico, es un cuerpo nuevo, glorificado, perfecto, libre de corrupción, dolor, enfermedad y muerte. Por eso Pablo declara con total convicción en Filipenses 3:20-21, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya». Si Jesús pudo vencer la muerte, salir del sepulcro y recibir un cuerpo glorioso, nosotros también, en Él, seremos transformados. Por lo tanto, amado hermano, amada hermana, entiende hoy esta verdad que libera tu alma de miedos, cadenas mentales y falsas enseñanzas. La cremación no impide la resurrección. No existe fuego, agua, tiempo ni descomposición que limite el poder creador del Dios Altísimo. Tu destino eterno no está determinado por lo que pase con tu cuerpo físico, sino por la fe que profeses mientras tengas vida, por tu relación con Cristo, por tu decisión de seguirle, amarle y obedecerle. Así lo confirma Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No hay límite, no hay frontera, no hay obstáculo que pueda detener a Dios cuando se trata de cumplir su palabra. Recuerda estas palabras del Señor en Apocalipsis 21:5. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Eso incluye tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu eternidad. Por eso hoy debes abandonar todo miedo. Debes sacudirte la carga de tradiciones humanas. No permitas que el enemigo te robe la paz con mentiras disfrazadas de religiosidad. En lugar de temer, concéntrate en vivir cada día agradando a Dios, sembrando amor, fe y justicia. Lo demás, el cómo, cuándo y dónde, queda en manos del Dios soberano, fiel y todopoderoso. A esta altura de nuestra reflexión, tal vez te estés preguntando, si la cremación no impide la resurrección, ¿por qué este tema genera tanta controversia entre cristianos? ¿Por qué algunos líderes o iglesias enseñan que es algo incorrecto, incluso un pecado? La respuesta es tan profunda como delicada. Tiene que ver con la manera en que los seres humanos, a lo largo de la historia, han asociado la muerte, los rituales funerarios y el respeto hacia el cuerpo con principios de honra, santidad y reverencia hacia la creación de Dios. En la cultura hebrea, desde los tiempos bíblicos, el entierro era la forma común y respetada de tratar el cuerpo después de la muerte. Vemos que Abraham, Isaac, Jacob y muchos otros patriarcas fueron sepultados. Incluso con Jesús, cuando murió, fue preparado con perfumes y colocado en un sepulcro. Esta práctica reflejaba la esperanza en la resurrección y el respeto por el cuerpo, considerado templo del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí es donde surge una gran confusión. Muchas personas piensan que porque los personajes bíblicos fueron sepultados, entonces la cremación es automáticamente un acto prohibido, rechazado o condenado por Dios. Pero la Biblia, sorprendentemente, nunca establece un mandamiento específico que prohíba la cremación. No existe un solo versículo que diga que aquel que es cremado no resucitará o que será rechazado por Dios. Más bien, lo que encontramos en la Escritura es un enfoque constante hacia la actitud del corazón, la fe, la obediencia y la comunión con Dios. Dios es un Dios que mira el corazón, no las cenizas ni el polvo. Observa cómo el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, explica con una claridad deslumbrante el misterio de la resurrección. Él no pone el énfasis en la condición física del cuerpo, sino en el poder transformador de Dios. Él dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 44 y 53. Esto nos lleva a una conclusión inequívoca. El cuerpo que enterramos o cremamos es un cuerpo corruptible. Lo que Dios levantará será un cuerpo glorificado, espiritual, inmortal. No depende del estado físico en el que haya terminado el cuerpo anterior, depende de su poder sobrenatural. Incluso los que mueren en el mar y cuyos cuerpos son devorados por peces, incluso los que mueren en incendios, guerras, terremotos, explosiones, incluso aquellos que ni siquiera tienen un lugar donde sus restos sean encontrados. Todos ellos están bajo la promesa de resurrección si su fe está en Cristo. La verdadera pregunta que debemos hacernos no es ¿qué pasará con mi cuerpo si soy cremado?, sino ¿dónde está mi alma hoy? ¿Estoy viviendo en obediencia, amor y comunión con Dios? Porque lo que te garantiza la vida eterna no es la forma en que traten tus restos mortales, sino la decisión que tomas mientras estás con vida. Mira lo que dice Jesús en Juan 11, 25, 26, cuando le habla a Marta tras la muerte de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Notas el poder de estas palabras? La clave está en creer, en vivir y creer. Dios no pone condiciones físicas para la resurrección. No dice, el que cree en mí y sea enterrado, o el que cree en mí, pero no sea quemado. No, solo dice, el que cree en mí. Por eso, cuando te preguntas si la cremación impide la resurrección, debes saber que la respuesta es absolutamente no. Ahora bien, eso no significa que la cremación o el entierro sean espiritualmente irrelevantes. Son decisiones que cada familia y cada persona puede tomar desde su conciencia, su cultura, sus valores y sus convicciones personales. Lo importante es que no se conviertan en doctrinas rígidas que esclavicen la mente y generen miedo o condenación. Dios no es un Dios que anda buscando excusas para condenar. Él es un Dios que busca razones para salvar. Y esa razón es simple y poderosa: la fe en Jesucristo. Por eso, cuando el enemigo quiera llenarte de miedo, haciéndote pensar que porque tus seres amados fueron cremados, están perdidos, o que tú mismo estarás perdido si te creman, recuerda estas palabras que vienen del corazón del cielo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Van Romanos 8, 38, 39. Esto lo incluye todo: polvo, cenizas, huesos, moléculas, átomos. Nada puede impedir el amor de Dios ni su plan eterno. Cuando el día de la resurrección llegue y la trompeta final suene, los mares entregarán sus muertos, la tierra sus sepultados, y el universo entero será testigo del mayor acto de poder jamás visto. Millones y millones de hijos de Dios levantándose, transformados en gloria, en cuerpos incorruptibles, semejantes al de Cristo. Por eso hoy te digo con amor, con firmeza y con la autoridad de la palabra: deja el miedo, deja la culpa, deja las dudas que el enemigo ha sembrado. Lo que Dios quiere de ti no es preocuparte por cenizas o tumbas. Lo que Dios espera es tu corazón rendido a Él, tu vida entregada a Cristo, tu fe activada, tu obediencia diaria. Que tu alma esté en paz, que tu fe esté firme, que tus ojos estén puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien venció la muerte y te ha prometido vida eterna. En este punto del mensaje es necesario detenernos y mirar una dimensión que muchas veces se pasa por alto en este debate: el respeto al cuerpo como creación de Dios. Sí, es verdad que el cuerpo físico no es un impedimento para la resurrección. Ya lo hemos visto. Dios es todopoderoso y puede levantar de las cenizas, del polvo, del mar y de cualquier situación a aquellos que son suyos. Pero eso no significa
que lo que hagamos con el cuerpo carezca completamente de significado espiritual. La Biblia nos enseña que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mira lo que dice en 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí Pablo no está hablando específicamente de lo que sucede después de la muerte, sino de cómo debemos tratar nuestro cuerpo mientras estamos vivos. Sin embargo, este principio nos enseña algo más profundo. Dios valora lo que somos, tanto en espíritu como en cuerpo. Por eso, en las culturas bíblicas, los entierros eran actos de honra, de amor y de despedida sagrada. No porque sin ellos la resurrección fuera imposible, sino porque representaban un testimonio de fe, un acto de dignidad y de esperanza en el Dios que da la vida. Entonces, cuando alguien elige la cremación, no está deshonrando a Dios si lo hace desde una decisión consciente, respetuosa, sin supersticiones y con la comprensión de que la vida no termina ahí. Pero si alguien elige el entierro, también está haciendo un acto de honra, esperanza y fe en la promesa de la vida eterna. Aquí es donde debemos tener muchísimo cuidado con los extremos, porque tanto los que condenan la cremación como los que ridiculizan el entierro pueden caer en juicios innecesarios que no provienen del corazón de Dios. Dios no es un Dios de condenación, es un Dios de propósito. Cuando vemos en la Biblia ejemplos de personas que fueron quemadas o consumidas por el fuego como juicio o castigo, casos como Sodoma y Gomorra o Acán y su familia en Josué 7, algunos han intentado usar estos relatos para argumentar que la cremación es una maldición. Pero eso es un error teológico gravísimo, porque esos eventos no fueron castigos por la manera en que sus cuerpos fueron tratados después de la muerte, sino juicios directos por sus pecados y rebelión mientras estaban vivos. De hecho, si siguiéramos esa lógica, entonces tendríamos que pensar que los mártires cristianos que fueron quemados vivos, como muchos en el Imperio Romano, no resucitarán, y eso sería una herejía completa, contraria al mensaje de salvación en Cristo. La resurrección es una promesa que trasciende la materia. Es un acto divino que no depende de lo que el hombre pueda preservar o destruir. Ahora, volvamos a un punto muy importante, la intención del corazón. La Biblia deja claro que Dios observa el corazón. El mismo David lo declara en 1 Samuel 16:7, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, lo que importa no es si alguien fue cremado o enterrado. Lo que importa es, ¿vivió esa persona buscando a Dios? ¿Puso su fe en Jesucristo? ¿Caminó en obediencia, amor y servicio? Si la respuesta es sí, entonces no hay fuego, polvo, cenizas ni tumba que pueda impedir que esa persona se levante en gloria el día de la resurrección. Por otro lado, también es cierto que las Escrituras nos enseñan a tener cuidado con nuestras prácticas culturales, para no caer en idolatrías, supersticiones o ritos vacíos. Por ejemplo, si alguien decide ser cremado, no por razones prácticas, económicas o sanitarias, sino porque cree erróneamente que al ser quemado su alma se libera más rápido o que de esa forma escapa del juicio de Dios, entonces ahí sí hay un problema. No es la cremación el problema, es la intención espiritual equivocada detrás de ella. Por eso es tan importante educar a la iglesia, al pueblo de Dios, en la verdad. No para imponer una única manera de proceder, sino para que cada decisión sea tomada desde la libertad, la fe, el respeto y la verdad bíblica. Escucha bien esto que viene directamente del corazón del Espíritu. El enemigo quiere sembrar miedo, donde Dios quiere sembrar paz. Quiere sembrar división, donde Dios quiere unidad. Quiere que te enfoques en el polvo, cuando Dios quiere que te enfoques en la eternidad.
Mira cómo el apóstol Pablo lo expresa en Filipenses 3:20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso es lo que importa, eso es lo que cuenta. No importa si hoy tus pensamientos están llenos de dudas porque perdiste a un ser querido y fue cremado. No importa si en este momento tú mismo te preguntas qué hacer cuando te toque partir. Lo que realmente importa es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque cuando la trompeta final suene, cuando los cielos se abran y el Hijo del Hombre aparezca con sus ángeles, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en ese momento no habrá cementerio ni urna que limite el poder de Dios. Él soplará vida sobre lo que fue polvo, cenizas o huesos, porque su promesa es eterna. Su amor no caduca, su poder no conoce límites. La pregunta final es esta: ¿estás preparado? ¿Estás viviendo hoy de tal forma que la muerte no sea un enemigo, sino simplemente la puerta hacia la gloria? Recuerda, tu cuerpo es polvo, pero tu alma es eterna, y Dios te ama tanto que ha preparado para ti un lugar, un cuerpo glorificado y una vida que nunca terminará. Hasta este punto hemos comprendido que el acto físico, sea entierro o cremación, no limita ni anula el poder absoluto de Dios sobre la vida, la muerte y la resurrección. Sin embargo, ahora es momento de ir aún más profundo, a una dimensión espiritual que muy pocos consideran y que puede traer libertad, paz y descanso a tu corazón. Mira, la verdadera pregunta detrás de este tema no es si Dios puede o no resucitar un cuerpo cremado. La pregunta que muchas almas se hacen, aunque no lo expresen con palabras, es esta: ¿sigo siendo valioso para Dios, incluso después de morir? ¿Sigue Dios cuidando de mí más allá de la muerte? ¿Me encontrará en cualquier condición que esté mi cuerpo físico? Y la respuesta es un rotundo sí. Sí, sí y 1000 veces sí. Dios no es un Dios limitado a la materia. Dios no es un Dios que dependa de átomos, moléculas, huesos o cenizas. Él es el Dios del aliento, del espíritu, del alma, del soplo de vida que Él mismo colocó en ti desde el principio. Eclesiastés 12:7 lo expresa con una claridad impresionante: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La Biblia está llena de esta verdad poderosa. Lo que regresa a la tierra es solo el polvo. Lo que realmente es eterno es el espíritu que viene de Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene el miedo? ¿Por qué razón permitimos que el enemigo siembre angustia, confusión o división en algo que, para Dios, ya está absolutamente resuelto desde la eternidad? Es aquí donde quiero que entiendas una clave espiritual que puede liberarte por completo. El enemigo siempre tratará de esclavizarte con el miedo a lo que no entiendes. Siembra pensamientos como: si te creman, no podrás resucitar. Si no te entierran como dice la tradición, estás perdido. Dios se va a molestar si no haces el ritual correcto. ¿Sabes de dónde vienen esos pensamientos? No vienen del trono de la gracia, ni del corazón de Dios. Vienen del pozo profundo de la ignorancia espiritual, del temor humano y muchas veces de las cadenas de religiosidad vacía que el enemigo usa para controlar las mentes. La resurrección no es un acto humano, es un acto divino. Escucha lo que dijo Jesús en Juan 11:25-26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Observa bien la última pregunta de Jesús. ¿Crees esto? Esa es la pregunta que atraviesa los siglos y que hoy llega hasta ti. No te está preguntando: ¿dónde está tu cuerpo? ¿En qué condiciones quedó? ¿Qué hicieron con tus restos? No, Jesús te pregunta si crees.
Porque la resurrección no se activa con protocolos humanos, se activa con la fe. Entonces, si alguien fue cremado, Dios sabe exactamente dónde están las partículas de ese cuerpo. Recuerda que Dios no solo creó al hombre del polvo de la tierra, sino que también conoce la cantidad exacta de cabellos en tu cabeza. Lucas 12:7. Imagínate el nivel de detalle, de amor y de conocimiento que Dios tiene sobre ti. ¿Realmente crees que algo tan simple como el estado físico de tus restos puede ser un obstáculo para aquel que creó el universo, las estrellas, las galaxias y la vida misma? Te digo esto con autoridad espiritual. No hay mar, fuego, polvo, ceniza ni catástrofe que pueda esconderte del amor de Dios. El apóstol Pablo lo declara con un poder impresionante en Romanos 8:38-39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reflexiona profundamente en esto. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Eso incluye cenizas, tumbas, ataúdes, fuego, terremotos o cualquier condición física del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que realmente importa? Que tu vida esté escondida en Cristo, que tu fe esté anclada en la roca eterna, que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ahora mira esto. Si hoy tú tomas la decisión de vivir para Cristo, de entregarle tu alma, tu vida y tu corazón, entonces no importa cómo termine tu cuerpo físico. Porque cuando suene la trompeta final, cuando el cielo se abra y los ángeles desciendan, el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos te levantará a ti también. No lo digo yo. Lo dice la Escritura en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo que habita en ti es la garantía de tu resurrección. Por eso, hoy es el día para dejar atrás el miedo. Hoy es el día para romper esas cadenas mentales que te han querido hacer creer que Dios depende de las tradiciones humanas para cumplir sus promesas. Dios no depende de la materia depende de Dios. Y si Dios dice, levántate, hijo mío, hija mía, entonces el universo entero obedece. La ceniza se convierte en vida. El polvo se convierte en carne glorificada. La muerte huye, el infierno tiembla y la gloria de Dios se manifiesta. Por eso lo que importa no es si te entierran o te creman. Lo que importa es si hoy, aquí y ahora, estás caminando con Dios. Querido hermano, querida hermana, si has llegado hasta este momento, es porque tu corazón no es igual al de cualquier persona. Es porque tu espíritu está despierto. Es porque dentro de ti hay una sed de verdad, un anhelo de comprender los misterios de Dios y una búsqueda sincera de respuestas espirituales. Hoy hemos recorrido juntos un camino de revelación, desmontando temores, aclarando dudas y quitando cargas que tal vez por años llevabas en tu mente y en tu alma. Cargas que quizás te hicieron preguntarte, ¿qué pasa si mis seres queridos fueron cremados? ¿Qué ocurre si un día yo mismo debo ser cremado? ¿Acaso eso impedirá la resurrección? Perderemos la promesa eterna de Dios. Y hoy, con la autoridad de la palabra, podemos decirte con absoluta certeza y paz: no, la cremación no impide la resurrección, porque el poder de Dios no está limitado por el polvo, ni por las cenizas, ni por los elementos de la tierra. Dios es el creador soberano. Él hizo al hombre del polvo. Él formó el universo de la nada. Él puede y lo hará nuevamente. Lo que realmente importa, y espero que esto quede grabado en lo profundo de tu espíritu, no es lo que pase con tu cuerpo después de la muerte.
Lo que importa es dónde estará tu alma. Lo que importa es si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Lo que importa es tu relación con Dios hoy, ahora, en este preciso instante. Porque cuando suene la trompeta, cuando los cielos se abran, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores descienda en gloria y majestad, los muertos en Cristo resucitarán primero, con cuerpos glorificados, incorruptibles, llenos de luz, preparados para habitar la eternidad junto a Él. Mira lo que dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Te das cuenta? La promesa no es para los cuerpos. La promesa es para las almas redimidas. Y la resurrección no depende de cuánto polvo quede en la tierra, sino de cuánto de Cristo haya en tu vida. Por eso, querido hermano, querida hermana, quiero hacerte una pregunta muy directa, muy seria y al mismo tiempo muy espiritual. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Porque no sabemos el día ni la hora. Hoy estamos aquí, respirando, escuchando, reflexionando, pero mañana puede ser diferente. Mañana podríamos estar delante del trono de Dios, rindiendo cuentas de cada palabra, de cada acción, de cada decisión que tomamos en esta vida. Y cuando eso suceda, el Señor no te preguntará si fuiste cremado o enterrado. No te preguntará si tus huesos quedaron en una tumba o si tus cenizas fueron esparcidas en un campo. Él te mirará a los ojos del alma y te preguntará, ¿qué hiciste con Jesús? ¿Le entregaste tu vida? ¿Viviste para Él? ¿Guardaste su palabra? ¿Perdonaste? ¿Amaste? ¿Serviste? ¿Buscaste su rostro? Amado, amada. La verdadera resurrección comienza aquí, en la tierra, cuando decides morir al pecado y nacer para Cristo. Cuando decides dejar las obras de la carne, la mentira, la amargura, el odio, la falta de perdón, el rencor, y decides caminar en santidad, en obediencia, en amor, en fe y en total dependencia de Dios. La Biblia dice en Juan 11, 25, 26, palabras de Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esa pregunta te la hace hoy el Espíritu Santo a ti. ¿Lo crees? Si tu respuesta es sí, si hoy tu corazón se quebranta, si hoy comprendes que más allá del destino físico de tu cuerpo, tu vida debe estar alineada con los principios de Dios, entonces este mensaje ha cumplido su propósito. Porque hoy el cielo te está llamando, hoy Dios te está hablando, hoy el Espíritu Santo te está diciendo: prepárate, conságrate, vuelve a mí, porque yo soy tu Dios, tu Redentor, tu esperanza viva. Y antes de cerrar este mensaje poderoso, quiero pedirte algo muy especial. Si este video ha hablado a tu vida, si ha traído luz, revelación y paz a tu alma, te invito a que te suscribas al canal ahora mismo. Haz clic en el botón de suscribirse. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún mensaje como este. Y dale me gusta al video. Eso nos ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad poderosa. Y más aún, comparte este video con tus familiares, con tus amigos, con tus hermanos de fe, porque hay muchos que viven angustiados, atemorizados, confundidos sobre este tema. Y hoy tú puedes ser un instrumento de Dios para llevarles luz, verdad y esperanza. Recuerda siempre esto que te voy a decir y grábalo en tu corazón como un sello espiritual. La muerte no tiene la última palabra. Las cenizas no tienen la última palabra. El enemigo no tiene la última palabra. La enfermedad no tiene la última palabra. Ni el fuego, ni el polvo, ni el mar, ni el abismo. Solo Dios tiene la última palabra sobre tu vida, sobre tu eternidad y sobre tu destino. Por eso, levanta tu mirada, renueva tu fe,
Fortalece tu espíritu y camina con la seguridad de que tu Salvador vive y porque Él vive, tú también vivirás. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de su paz. Nos vemos en el próximo mensaje, si Cristo no ha venido antes. Hasta entonces, permanece en la fe, permanece en la palabra, permanece en la presencia de Dios. Declara conmigo: yo y mi casa serviremos al Señor. Creo en la resurrección, creo en la vida eterna, y nada me separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús mi Señor. Amén y amén.